Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le responden: sí. Él les dijo: pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti. El Evangelio de hoy es un Evangelio muy claro, corto, conciso, pero que va contra toda la mentalidad moderna y contra la mentalidad judía de la época. Jesús nos pone estas dos mini parábolas. La primera, la parábola del pescador. El reino de los cielos se parece a la red que echan en el mar y que recoge toda clase de peces. ¿Cuántas veces esto se ha visto? Y cuando se han recogido los peces se separan y unos no sirven para nada y se tiraban. Otros, esto ya no lo dice la parábola, al menos aquí en Cataluña lo que se hacía es que los peces más baratos, los peces que no se vendían muchas veces, servían para hacerse allí una especie de puchero de pescadores y lo comían con otras cosas los mismos pescadores. Algunos los tiraban porque no servían para nada y los buenos los vendían en el mercado. Con esa mentalidad también recoge Jesús lo que se hacía en su época. Aquellos peces que no servían se tiraban y los que eran buenos se reúnen y pues bien, con esta mentalidad Jesús, con esta parábola, nos da una enseñanza. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Los peces representan a cada uno de nosotros. Y dice que al final de los tiempos saldrán los ángeles, separarán a los buenos de los malos y a los malos los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Es la mentalidad que iba contra toda la mentalidad judía, porque los judíos pensaban que la salvación era, no es que todos los judíos lo pensasen así, pero era una mentalidad bastante común. Nosotros somos los buenos, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo judío, así que los judíos nos salvamos y los que no son judíos se condenan. Y lo que Jesús viene a decir es: no funciona así. De entre los mismos judíos hay buenos y malos. Y eso todo el Evangelio está lleno. Aquellos que rechazan a Jesús, que pasan de Él, y que incluso por decir la verdad y por hacer milagros y por mostrar la incoherencia de muchos judíos, y sobre todo por una razón que va mucho más allá, que es la salvación de la humanidad. Jesús será condenado por estos mismos judíos y lo llevarán hasta la muerte y morirá por los pecados del pueblo, de todos nosotros, del pueblo de todas las épocas y naciones. Cristo que da la vida por la salvación del mundo y puede hacerlo porque es mucho más que un hombre, es Dios hecho hombre. En su muerte se puede salvar toda la humanidad. ¿Qué es lo que se pide? Lo único que Jesús pide es que creamos en el sentido fuerte de creer en Él. Y el sentido fuerte es aquel que hace que el que cree pues se ponga al servicio del Señor. El que cree ame al Señor, el que cree lo siga. Nos hagamos discípulos suyos.
Pero cuidado que esto que se habla en el Antiguo Testamento, así de claro, cuidado que también sirve para nosotros. Esto lo explicaba tantas veces San Agustín, pero lo explican todos los santos. Que alguien no se crea que por el hecho de ser cristiano ya está salvado, ni muchísimo menos. Si es cristiano de verdad, claro que sí. Pero también entre los cristianos pasaba lo que entre los judíos. Hay buenos y malos. Uno no se salva solo por el hecho de haber sido bautizado. Se salva por vivir como hijo de Dios. Se salva por ser de Cristo. Y ser cristiano en el sentido de seguirlo, conocerlo, amarlo, de rechazar el pecado y del que viviera en gracia, entonces sí. Y el que vive así, y nos lo recordaba San Agustín explicando estos textos, quien entre los cristianos no todos viven así, ni muchísimo menos. Y lo explicaba él, aquellos que venían a la iglesia, que venían a misa. Y entre aquellos que venían a misa decía que no todos los que venís os salvaréis, porque no queréis seguir a Cristo, sino que venís por otras razones. Hoy diríamos, pues se viene por tradición, por lo que sea, pero ¿quieres seguir a Cristo o no quieres seguirlo? ¿Pones los medios o no pones los medios? Porque que sepas que los que son malos entre nosotros también se condenarán y que el Señor separará buenos de malos al final de los tiempos por medio de sus ángeles. Esto lo dice Jesús clarísimamente. Y no solo lo dice así, hace una reflexión que nos ha de hacer pensar. Es tan importante lo que dice que acabado de decirlo dice, ¿habéis entendido todo esto? Como diciendo, oye, que esto va muy en serio, que esto es importantísimo, que os jugáis la vida. En la respuesta a Él nos lo jugamos todo. Y entonces entendemos que la salvación no es tan fácil, que esto de creernos buenos es lo peor que puede pasar. Y por eso todos los santos se sabían pecadores y los santos vivían de tal forma que su conversión era continua, sabiendo que incluso cosas que para otros eran nimias, pequeñas, que no valían nada, para ellos eran importantes, porque se jugaban el seguimiento a Cristo, porque se jugaban el amor de Dios. Por eso el cristiano ha de estar siempre atento, buscando el bien, y hay de aquellos que se crean buenos por sí mismos, que se creen buenos porque son cristianos, pero que no se toman en serio la conversión, que no se toman en serio a Cristo. Piensan que todo les es debido porque ellos son buenos. Y el Señor nos vuelve a recordar, lo veíamos hace pocos días en el Evangelio. Si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más Dios dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden, y lo hemos de pedir al Señor que nos ilumine, que nos dé gracia para vivir de tal forma que podamos entrar en la vida eterna.